everybody, soy Vero, bienvenidos a Vero Soy Hobby y este episodio está dedicado a todas las cosas que se pueden hacer con chocolate. Comenzamos haciendo una mousse de chocolate con una receta de mi abuela que la voy a compartir con todo el mundo porque es como una espuma espectacular que se hace de una manera fácil pero que tiene varios pasos, así que van a querer anotar todos los ingredientes que se necesita para esta receta. Pero les enseño cómo hacer chocolate ganache, uno de los rellenos más ricos y además es buenísimo como cobertura si quieren que un pastel les quede durito y firme antes de cubrirlo con fondant. Todo esto y mucho más en este episodio de hoy de Vero Soy Hobby. ¡Vamos! Antes de comenzar te pido que te suscribas a mi canal, no te olvides, es muy importante porque si te suscribes a mi canal vamos a poder crecer juntos y además vamos a llegar a los 100.000 seguidores que estamos tan cerquita, así que no te olvides de apretar el botoncito rojo y también la campanita. Comenzamos haciendo esta mousse de chocolate tan fácil y tan espectacular. Antes de comenzar a hacer la receta de la mousse de chocolate quiero mostrarles cómo pasteurizar huevo. Es una técnica que es muy fácil realmente, pero quiero que se la sepan por las dudas, tengan miedo de usar el huevo crudo. Con esta técnica se matan las bacterias, pero es muy importante que tengan un termómetro para medir la temperatura de cuánto tiene que estar exactamente para que el huevo sea 100% sano. Por lo general en Estados Unidos los huevos son sanos, no hay problema, ¿ok? Pero para asegurarse de estar extra precavidos, pasteurizarlos es una buena manera y fácil de asegurarse de que los huevos sean sanos y de que no les pase absolutamente nada cuando tengan que utilizarlos crudos en recetas como las de hoy. Vamos a pasteurizar los huevos. Van a tenerlos a temperatura ambiente y luego los van a poner en una olla. Van a cubrirlos de agua y los van a poner al fuego. Es muy importante que lo hagan con un termómetro. Si lo tienen en grados Fahrenheit, les tiene que llegar entre 140 y 150 grados, no más. En grados centígrados van a ser unos 60 grados. Es muy importante que vayan controlando la temperatura del agua. Si se les calienta, le van a agregar un chorro de agua fría o lo van a sacar del fuego para que siga manteniéndose a la misma temperatura. Con un cronómetro calculen 4 minutos. Cuando terminen los 4 minutos, tienen que sacarlo del fuego inmediatamente, sacarle el agua y ponerle agua fría. Si pueden agregarle hielo, aún mejor, porque si no, se les va a cocinar el huevo y no es lo que queremos. Una vez que hicieron este procedimiento, pueden utilizarlo inmediatamente o pueden guardarlo en el refrigerador solo por un par de días. Recuerden siempre de consultar con algún especialista en el país de donde me estás mirando. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo, sobre todo en grupos de repostería, para que todo el mundo tenga la posibilidad de aprender. Ahora sí, les muestro cómo hacer esta mousse de chocolate deliciosa, riquísima. No saben lo que es. Es una receta de mi abuela que se llama espuma de chocolate. Honestamente, es una receta del recetario de mi abuela que la hacemos siempre en mi casa porque queda deliciosa. ¿Qué les aconsejo? Que cuando la sirvan en potecitos individuales, cubiertos con algunas fresas arriba. Van a ver lo lindo que queda y lo delicioso postre que van a hacer. Súper fácil y en casa. 200 mililitros de crema de leche, 3 cucharadas de azúcar, 50 gramos de mantequilla, 6 barras de chocolate, 6 claras de huevo, 4 cucharadas de dulce de leche y frutos rojos, los más ricos que encuentres. Comenzamos mezclando el chocolate con la mantequilla. ¿Para qué? Para que tu chocolate quede súper brillante. Una vez que lo derretiste completamente y se puedan resistir la tentación de no comérselo en este momento que huele tan rico, lo que vamos a hacer es agregarle las 4 cucharadas de dulce de leche. Recuerda que es importante mezclarlo una vez que esté tibio para que no se derrita tanto ese dulce de leche. Mientras que esperamos que ese chocolate se vaya enfriando, entibiando, pero no que se ponga duro, vamos a comenzar a batir las claras por separado a punto nieve. Una vez que esas claras están firmes y ya espumosas, ahí es cuando le vas a comenzar a incorporar el azúcar, pero despacito y en forma de lluvia. Una vez que está bien espumoso y firme, vas a incorporarla a la mezcla del chocolate muy despacito y en forma envolvente de esta manera. Una vez que lo tienes listo, vas a batir la crema para que se te forme
bien durita justo antes del punto en que se convertiría en crema chantilly. Mira que esto no tiene azúcar, es solamente la crema, así que te recomiendo que esté bien fría cuando comiences con este paso. Recuerda que tiene que estar súper firme para que cuando lo mezclemos con el chocolate, esta crema sea lo que le da el espesor a nuestra mousse. Te recomiendo que lo sirvas en contenedores individuales y lo lleves al freezer por unos 15 minutos antes de decorar. Sácalos, adórnalos con tu fruta favorita y te recomiendo que lo metas en el freezer por unas 4 horitas antes de que comience tu fiesta. Si te gustó este video, te cuento que tengo más de 700 recetas como estas o mejores en Facebook y también en YouTube, así que búsquenme por allá. Vamos a hacer un ganache de chocolate, que es una de las recetas más pedidas y ya van a ver que es una también de las más fáciles. Para eso tengo una ayudanta súper especial el día de hoy, que es mi hija. ¿Cómo te llamas? Noah, y como está de vacaciones la van a ver en muchos de mis videos, y además esto sirve para mostrarles que hasta Noah, que es una nena chiquitita, lo puede hacer, así que esto es muy fácil, ni se les ocurra cerrar los ojos porque se van a perder la información, es muy rápido y comenzamos. Hay dos maneras de hacer ganache de chocolate que son súper fáciles. Les recomiendo comenzar con el chocolate más oscuro que puedan porque es el más fácil. Lo que van a necesitar para hacerlo es la regla del 2:1. Es decir, por cada 2 porciones de chocolate necesitan una porción de crema de leche. Entonces, por ejemplo, si tenemos 200 gramos de chocolate, vamos a necesitar 100 gramos de crema de leche. Nos va a mostrar Noah cómo vamos a pesar primero el chocolate. Obviamente es más fácil hacerlo cuando está todo cortado en cuadraditos chiquititos. Ahora tienen dos opciones. Si quieren que les brille mucho el chocolate, le van a poner una cucharadita de manteca o mantequilla si estás en México. Si no, lo pueden dejar así y también funciona. Hay dos maneras también de hacer esto. Una es a baño María y la otra es en el microondas. Yo voy a hacerlo en baño María, pero si quieren hacerlo en el microondas, recuerden de ir calentándolo de a poquito. 1 minuto, lo sacan, le dan vuelta y después lo van calentando de a 20 segundos a la vez. Al principio les va a parecer como que se está desarmando en partículas, ¿ven? Pero esto está bien, solo tienen que seguir revolviendo. Nuestro ganache de chocolate está listo y ahora les voy a mostrar una de las maneras de decorar. Ahora les voy a mostrar cómo hacer un huequito en el medio del cupcake. Esto siempre lo hago porque a la gente le gusta muchísimo. Entonces hacemos un huequito chiquitito en el medio del cupcake y lo sacamos. Esto se lo va a comer mi nena. ¿Te gustó cómo quedó el primer cupcake? Sí. ¡Uy, qué rico! Les voy a mostrar la segunda parte. Para eso tenemos que cubrir muy bien el chocolate con un papel film de plástico y meterlo al refrigerador y vamos a esperar aproximadamente 1 hora para poder hacer la segunda versión de este chocolate tan rico. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la segunda versión de este ganache de chocolate que es tan rico y tan fácil. Vamos a tomar el que sacamos del refrigerador, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a mezclar en la batidora igual que como si fuera crema chantilly. Cuando está listo se van a dar cuenta porque el color cambia un poquito y se pone más claro.
tienen, el ganache de chocolate es sin duda uno de los mejores rellenos que pueden utilizar, además de una cobertura excelente porque es buenísima para aguantar cualquier clima. Si les gustó este tipo de videos, hay muchas más recetas en los otros episodios. Les muestro un avance de lo que van a encontrar en los otros capítulos. Miren. Recuerden que soy Vero y esto es Vero Soy Hobby y me pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme. ¡Chau!